de mecanismos reflejos de regulación. Estos mecanismos reflejos de regulación salen de diversas estructuras, nacen inclusive de las propias articulaciones, nacen de los músculos, obviamente nacen de las vías respiratorias y aún inclusive de este parénquima pulmonar. Pero además de estos mecanismos reflejos que están dispersos en diversas partes del organismo, existen otros mecanismos reguladores que son los quimioreceptores. En relación a los quimioreceptores, ustedes saben perfectamente que hay quimioreceptores periféricos y quimioreceptores centrales. Los quimioreceptores centrales son estructuras que están cerca del centro vulvar, del centro respiratorio en medio del bulbo. Lo interesante es que este centro respiratorio central, tiene más sensibilidad a las variaciones del anhidrido carbónico, mientras que los receptores periféricos, que están en el callado de la aorta, que están en la carótida, son más sensibles a las variaciones de las presiones de oxígeno. Entonces, mediante la integración de todos estos síndromes, el organismo puede cumplir entonces con su función respiratoria de mantener presiones de oxígeno y anhidrido carbónico dentro del rango normal y, por supuesto, contribuir también al equilibrio ácido-base. Si el organismo está en incapacidad de poder adaptarse a las condiciones tanto de reposo o de actividad física, ¿cierto?, el paciente va a sentir una serie de molestias, entre ellas una sensación incómoda de que la respiración no le es suficiente. El paciente lo expresa de diversas maneras, dice que tiene respiración corta, dice que se ahoga, dice que se asfixia o le falta el aire. Entonces, esta situación clínica, ustedes lo conocen, ¿cierto?, con el nombre de disnea. Entonces, disnea, obviamente es un poco difícil, yo creo que tienes que pararle. Ponle doble, por favor. Le puse triple. Pero eso no me enfrenta. ¿Cómo puedes intentar nuevamente? Pero eso no Ahí ¿Tienes algo para poner? Bueno, entonces decíamos que es una... Ya, que te creo. A ver, por favor. ¿No? Es un síntoma entonces un poco difícil de definir, entonces, fundamentalmente por parte del paciente. Y el médico obviamente también tiene que comprender adecuadamente, porque esta situación puede ser confundida con otras situaciones. Pero lo interesante es la sensación angustiosa de una respiración que no es suficiente para el paciente, a diferencia de la respiración aumentada que puede ocurrir en una actividad física, donde el paciente puede tranquilamente ventilar y sentir suficientemente que el paciente está obviamente ventilando de manera suficiente. Pero en estos casos obviamente existe un componente de tipo, como se llama, emocional o un componente subjetivo, que el paciente percibe que su respiración es completamente insuficiente. Es un síntoma sumamente importante, de tal manera entonces que el médico está obligado a conocer adecuadamente para no confundir con otras situaciones. Otras situaciones que pueden confundirse, obviamente, son, por ejemplo, la taquipnea. ¿Qué significa taquipnea? Solamente significa aumento de la frecuencia respiratoria, ¿cierto? No necesariamente está asociado con disnea. Igualmente, hay otro término que se llama hiperventilación, y la hiperventilación, obviamente, refiere o hace referencia a la situación en la cual la función ventilatoria se encuentra incrementada, ¿cierto? Y la ventilación, recuerden ustedes que es una de las funciones del pulmón en las cuales interviene para la regulación del anhídrido carbónico. La eliminación del anhídrido carbónico se realiza fundamentalmente por la ventilación. Otro término que también inclusive ha sido motivo de pregunta en el seminario es la sensación de fatiga o cansancio. Fatiga o cansancio es más en relación con la función muscular, fundamentalmente musculoesquelética. Entonces, una disnea adecuadamente descrita, obviamente, significa obviamente que la capacidad del pulmón para el intercambio de gases se encuentra comprometido y el sujeto lo percibe de manera distinta. El mecanismo que puede conducir a la disnea es bastante difícil también de evaluar. No existe un mecanismo único, sino hay varios mecanismos que pueden tranquilamente estar influenciando o estar generando en determinado tipo de patología. Lo que sí se sabe es de que parece que el centro respiratorio se encuentra una sobreexcitación del centro respiratorio, de una serie de estímulos que proceden de diversas áreas del organismo. Estos estímulos obviamente pueden
proceder a través de los receptores intravagales vía del nervio vago, ¿cierto? También puede partir de los nervios somáticos aferentes, ¿cierto? Obviamente que conducen el tema de los estímulos a partir de los músculos respiratorios, y también, como les he mencionado, los quimioreceptores. Si tienen ustedes una disminución de las presiones de oxígeno, estas van a ser descubiertas por, ¿no es cierto?, los corpúsculos carotidio, y esto va a determinar estímulos hacia el centro respiratorio para incrementar la ventilación y de esa manera regular el anhídrido carbónico, el oxígeno. Igualmente ocurre con la retención del anhídrido carbónico. Toda elevación del anhídrido carbónico va a ser percibida fundamentalmente por el quimioreceptor central y se va a generar entonces una serie de respuestas que van a conducir finalmente a un aumento de la ventilación y de la respiración para poder tranquilamente adaptarse a la condición del paciente. Ya hemos mencionado que los mecanismos son múltiples, ¿no? Estos mecanismos o estos estímulos pueden partir de diversas áreas, pueden partir de las vías respiratorias, pueden partir de los músculos propiamente dicho, pueden partir de la pared torácica, ¿no es cierto? E inclusive pueden partir de las vías aéreas superiores. Entonces el mecanismo fisiopatológico implicado va a variar dependiendo de la estructura comprometida. Ya hemos mencionado esto, la sobreestimulación que procede de los receptores intratorácicos por vía vagal, los nervios somáticos, actividad de los quimioreceptores, obviamente, y de los receptores corticales que tranquilamente pueden sobreestimular el centro respiratorio. Hemos mencionado que los mecanismos son completamente diferentes dependiendo de la patología que tiene el paciente. Desde ese punto de vista, se puede encontrar disnea procedente, por ejemplo, de alteraciones de la vía respiratoria. En relación a la vía respiratoria, conviene que ustedes recuerden, la vía respiratoria son las estructuras de conducción del aire, ¿no? Y hay que diferenciar dos partes de la vía respiratoria: vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta, ustedes lo han visto en semiología de la cavidad bucal, todas las estructuras que están por encima de la glotis, ¿cierto? Fundamentalmente el elemento más importante y representativo ahí es obviamente la glotis. En este caso, ¿no?, la disminución del área de la glotis, como ocurre en el edema anfioneurótico, ¿no es cierto?, puede tranquilamente generar una sensación de dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria por obstrucción de la glotis generalmente origina dificultad para la inspiración más que para la expiración, ¿no? El paciente respira, ¿no es cierto?, con dificultad, ¿no es cierto?, generando un ruido de tonalidad alta que se llama estridor laríngeo o cornaje. Cuando uno escucha un estridor laríngeo o cornaje, uno ya está aduciendo de que existe una obstrucción glótica y muchas veces es una situación de urgencia. Igualmente puede ocurrir por estimulación, por estímulos que proceden de las vías respiratorias bajas, o sea, todas las estructuras que están por debajo de la glotis hasta el bronquiolo terminal, ¿cierto? Una enfermedad representativa de esto probablemente sean las crisis asmáticas. Pero igualmente se va a producir por estímulos en otros niveles, como por ejemplo puede ocurrir a nivel de la obstrucción de los vasos, como ocurre en el embolismo pulmonar, ¿cierto? También si hay una limitación en el espacio pleural, como ocurre en el derrame pleural o en el neumotórax, esto va a interferir con el movimiento del pulmón y el paciente va a tener este tipo de sensación. Igualmente hemos mencionado que el estímulo respiratorio tiene que viajar a través de los nervios y son los músculos fundamentalmente los que van a responder al estímulo procedente del centro respiratorio. Entonces, si los músculos o la transmisión no se realiza de manera apropiada, como podría ser, por ejemplo, una parálisis de los músculos respiratorios, miastenia gravis, enfermedad de Guillain-Barré, van a ver ustedes que en este caso el pulmón no tiene absolutamente nada. El único problema es la falta de la respuesta de la caja torácica, de la bomba torácica para la expansión correspondiente. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene alteraciones en el intercambio gaseoso, obviamente hay que tener en cuenta todas estas condiciones. Hemos mencionado que la dificultad respiratoria lo percibe el paciente de una manera angustiosa, pero siente una sensación subjetiva. Sin embargo, ustedes pueden tener algunas expresiones objetivas, ¿cierto?, que pueden ustedes observar en los pacientes. En semiología general, ustedes han visto que en la nariz, por ejemplo, van a ver ustedes el movimiento del ala de la nariz, que se llama aleteo nasal, ¿cierto? Igualmente van a encontrar ustedes que la actividad, la hiperactividad de los músculos, cuando el paciente puede movilizarlos, obviamente va a generar
presiones bastante intensas dentro del espacio pleural que va a producir una retracción de los espacios intercostales. Esa situación se denomina tiraje. Puede haber tirajes intercostales, tirajes supraclaviculares. Igualmente, el paciente va a responder con un aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, ¿cierto? Y por supuesto, se va a apelar ya a los músculos respiratorios accesorios, ¿cierto? Y el paciente tiene una condición pues anímica de intranquilidad y de sensación obviamente de ahogamiento, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que no necesariamente la presencia de uno de estos signos necesariamente está asociada a disnea. Ya le he mencionado que la taquipnea simplemente no configura un estado de disnea. Un paciente puede respirar aceleradamente sin necesidad de tener disnea. La otra situación también es importante. ¿Qué ocurre en un paciente que tiene parálisis de los músculos respiratorios? Obviamente no vamos a poder tener taquipnea, ¿no es cierto? El paciente no va a poder tener tiraje, como ocurre en el Guillain-Barré. El paciente puede tranquilamente estar insaturando tremendamente, ¿no es cierto? Y ustedes no ver, obviamente, las manifestaciones objetivas que están poniendo acá. Entonces, de tal manera, hay que tener una visión bastante amplia de lo que puede estar ocurriendo con un paciente en particular. Más o menos se ha perfilado el concepto de problema de disnea. Entonces, es necesario la cuantificación. La cuantificación se realiza a través de una serie de escalas, de scores de calificación. Un score que van a ver ustedes frecuentemente en los libros está ahí, en la transparencia, ¿cierto? Donde dividen prácticamente la intensidad de la disnea en cuatro grados. Dicho sea de paso, cuando hablamos de clasificación de la disnea, van a ver ustedes que las disneas se clasifican de dos maneras. Las disneas relacionadas con una magnitud de esfuerzo, ¿cierto? Y las disneas relacionadas con la posición. En este caso, obviamente, se está haciendo alusión solamente a las disneas asociadas a las actividades físicas. De tal manera, entonces, es una disnea de grado 1, ¿no es cierto? Es cuando un paciente, obviamente, tiene la dificultad cuando hace actividad física regularmente intensa, ¿no? El grado 2, pues el paciente ya tiene una situación ya no muy intensa, el paciente ya tiene esa sensación de dificultad. Y el tercero es cuando el paciente ya tiene bastante limitación y ya no puede caminar ni siquiera pues, como una cuadra en terreno plano. Y finalmente, una disnea de grado 4, el paciente, obviamente, hasta las actividades mínimas, el paciente tiene dificultad para respirar, ¿no? Entonces, es una escala que, si bien es cierto, les pongo ahí, pero no es la que más nosotros utilizamos. La que más nosotros utilizamos, ¿no? Lo hacemos más bien asociado a la cantidad de esfuerzo que requiere el paciente. Y desde ese punto de vista, podemos diferenciar las disneas a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y disnea de reposo. Yo creo que esto es lo más adecuado. Lo interesante cuando hablan ustedes de disnea es que tienen que entender que la molestia que está generando la disnea obviamente tiene la misma velocidad de evolución que la propia disnea. Es decir, un paciente obviamente tendrá disnea a gran esfuerzo, ¿no? Y pasará a la disnea de mediano esfuerzo con una velocidad dependiente de la patología que está generando esta dificultad, ¿no? Igualmente, un paciente que tenga una disnea súbita, ustedes tienen que pensar en un cuadro súbito que está generando esta dificultad. Por ejemplo, un paciente que está caminando adecuadamente, súbitamente comienza a hacer dificultad respiratoria disnea, ustedes tienen que pensar en un cuadro bastante severo y agudo. Eso puede ocurrir con el neumotórax. Un paciente que se encuentra en cama, en reposo por una enfermedad crónica, nos llaman en la madrugada porque súbitamente se puso el paciente disneico, lo más probablemente esté haciendo un embolismo pulmonar, ¿ya? Pero un paciente que tiene, por ejemplo, una disnea de 4 o 5 meses, probablemente, o no es que probablemente, seguramente su patología tiene el mismo tipo, la misma edad de circulación. Desde ese punto de vista, entonces, es un poco difícil a veces diferenciar o precisar lo que se llama disnea a gran esfuerzo, porque un gran esfuerzo varía dependiendo de la actividad física, varía dependiendo del estado físico del paciente y obviamente varía dependiendo de la edad. Entonces, de manera general, hablamos de una disnea a gran esfuerzo cuando las actividades físicas que normalmente el paciente hacía sin ningún tipo de limitación, ahora lo hace con dificultades. La disnea a mediano esfuerzo es un poquito ya más estructurada. Se habla de disnea a mediano esfuerzo porque el paciente es incapaz de caminar, ¿no?, en terreno plano, unos 100 metros, o es incapaz de subir un piso, ¿no? La disnea a pequeño esfuerzo
Son todas aquellas situaciones en las cuales el paciente está imposibilitado de realizar las actividades básicas de la vida, como son alimentación, vestirse, hablar. Ciertos pacientes no pueden al momento de hablar, obviamente se cansan, tienen que parar, o comen en 2 partes o en 3 partes, definitivamente porque les falta el aire. Y finalmente la disnea de reposo obviamente no requiere ninguna explicación adicional, porque es la dificultad respiratoria que experimenta el paciente, ¿cierto? Aún estando en condiciones de reposo sin hacer ningún tipo de actividad. Al lado de las disneas relacionadas con el esfuerzo tienen las llamadas disneas posicionales. Entonces la disnea posicional, ¿no?, significa que el paciente tiene esta sensación de falta de aire cuando adopta un decúbito o una posición en particular. Desde ese punto de vista, el más conocido es la intolerancia al decúbito dorsal. Estos pacientes obviamente tienen lo que se denomina ortopnea u ortopnea. Al igual que la disnea de esfuerzo, la ortopnea, ortopnea, cuando ustedes hagan la historia clínica de su paciente, también tienen ustedes que preguntar al paciente con qué velocidad el paciente va sentándose. Y van a darse cuenta ustedes que el paciente inicialmente eleva un poco su cabecera, después usa 2 almohadas, 3 almohadas, hasta que finalmente el paciente duerme en posición sentada, ¿no?, de manera definitiva. Otra situación que van a encontrar ustedes es la trepopnea. La trepopnea es la dificultad que experimenta el paciente cuando adopta un decúbito lateral. Desde ese punto de vista puede haber una trepopnea derecha y una trepopnea izquierda. Un paciente que tenga, por ejemplo, un derrame pleural del lado derecho, este paciente probablemente va a tener intolerancia cuando adopta el decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque el derrame va a interferir con el movimiento del pulmón y obviamente el paciente va a tener esa dificultad. Entonces un paciente con derrame pleural, o sea, con derrame pleural tiene un decúbito preferencial, ¿cierto?, teniendo el hemitórax enfermo en contacto con la carne. Otra disnea posicional que a veces no tiene una explicación fisiopatológica importante o definida es la platipnea. La platipnea viene a ser una respiración o una incomodidad contraria a la ortopnea. El paciente también tiene dificultad cuando está echado, cuando está echado, ¿no? Tiene una intolerancia más bien a la posición sentada y prefiere estar echado, ¿cierto? Finalmente, hay una disnea, ¿cierto?, que tiene una combinación que se llama la disnea paroxística nocturna. Fijen ustedes en el término para que no tengan dificultades para apreciar. Disnea por la dificultad que produce, paroxismo porque se presenta de manera episódica, y nocturna porque habitualmente durante la noche nosotros nos acostamos, ¿cierto? Entonces es la intolerancia que tiene el paciente. Pero ¿cómo se presenta la disnea paroxística nocturna? El paciente inicialmente puede tolerar el decúbito dorsal 1 o 2 horas, 3 horas, ¿no? Posteriormente el paciente siente la dificultad para la respiración y se ve obligado a sentarse y a levantarse, ¿no? Y este episodio lo puede repetir en la noche varias veces, por eso se llama disnea paroxística nocturna. Es interesante, por ejemplo, precisar o saber descubrir una disnea paroxística nocturna, porque cuando nosotros vamos a ver ya la etiopatogenia de las disneas, vamos a ver que 2 disneas fundamentales que siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial son las disneas de causa respiratoria versus disneas de causa cardiovascular. Una disnea de estas que nos permite hacer una diferenciación es la disnea paroxística nocturna. Cuando uno encuentra un paciente con una disnea paroxística nocturna, está hablando más de una disnea procedente por alteración de la función del ventrículo izquierdo. O sea, es una disnea hipocardiovascular y solamente se tiene que descartar una situación respiratoria, que son las crisis asmáticas nocturnas. Descartada una crisis asmática nocturna, encontrar una disnea paroxística les habla a ustedes de una falla ventricular izquierda. Desde el punto de vista ya etiopatogénico, ya hemos mencionado, la disnea, miren ustedes, está encasillada en estos 4 grandes cuadros, y obviamente, si ustedes lo manejan de esta manera va a ser fácil de diferenciar. Obviamente la disnea de causa respiratoria, donde el problema fundamentalmente está en el aparato respiratorio, en toda la estructura que hemos mencionado, no solamente pulmones, ¿cierto? La disnea cardiovascular, la disnea de transporte, que ustedes lo han visto en cirugía general como parte integrante del síndrome anémico, y obviamente la disnea psicógena. Entonces la disnea psicógena puede parecer pues un poco sin importancia, pero se van a dar cuenta cuando ustedes hagan la guardia en emergencia.
Recuerden, en emergencia, mucha gente va a venir temprano en la mañana, especialmente los domingos, feriados, ¿no? Trayendo a la enamorada, trayendo a la hermana, obviamente que se desespera porque le falta el aire, ¿cierto? ¿No? Y lo único que tiene, de repente ha tenido pues, un problema de tipo emocional, ¿cierto? Y la disnea psicógena. La disnea psicógena generalmente es una disnea que se descarta solamente después de haber hecho una valoración de todas las otras situaciones que han mencionado. La línea de transporte yo creo que es fácilmente de identificar. Es un paciente que tiene una anemia y es una anemia importante, como se presentó en el paciente con el miedo del conversatorio. Entonces no hay ningún problema en las dos situaciones. Entonces la situación fundamental está en descartar o en diferenciar si es una disnea respiratoria o es una disnea de tipo cardiovascular. Obviamente la disnea respiratoria estará asociada a síntomas respiratorios, a otros síntomas que van a ver ustedes más adelante, tos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la insuficiencia cardíaca obviamente también tiene una serie de componentes clínicos que de alguna manera me pueden orientar. El paciente además, ¿no?, de la disnea tiene otras manifestaciones de índole cardiovascular. Orientado a los problemas, entonces van a ver ustedes que cada una de las disneas que hemos mencionado, obviamente tranquilamente puede a ver quién arregla esto. ¿No? Bueno. Muy bien. Ahí tiene las disneas. Ahora, desde el punto de vista de la disnea respiratoria, como ya hemos mencionado, los orígenes, las causas pueden ser variadas, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado enfermedades de la vía respiratoria alta, no se olviden ustedes, obstrucción de la vía respiratoria alta, fundamentalmente obstrucción de la glotis, ¿no? Origina lo que se llama el CRUP, o pseudocrup. Y el paciente tiene obviamente una disnea fundamentalmente de tipo inspiratoria y genera un ruido que se llama estridor laríngeo o cornaje. Las vías respiratorias bajas, obviamente ya se ha mencionado, ¿cierto? Entre ellos la enfermedad representativa, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos casos el paciente más bien tiene una disnea expiratoria y generalmente está acompañado de la generación de un ruido de tonalidad intensa que domina sibilancias, ¿no? Igualmente las alteraciones del parénquima pulmonar, independiente de lo que sea, solamente que haya una amplitud suficiente de esta patología, ¿cierto?, para que pueda originar alteraciones en el intercambio gaseoso. Desde ese punto de vista, obviamente el icteria respiratoria del adulto creo que es la situación más extrema que puede presentarse, pero igualmente una neumonía extensa, unas bronconeumonías, una fibrosis pulmonar, ¿cierta?, tranquilamente explican las situaciones, una bronquiectasia, fibrosis de diversa naturaleza. Igualmente tenemos, por patología cardiovascular, como hemos mencionado, por patología vascular pulmonar, ¿no?, entre ellos el tromboembolismo pulmonar. Hay que tener en cuenta que el tromboembolismo pulmonar se genera pues, una serie de personas, pero generalmente las personas que están postradas por patologías neoplásicas, por enfermedades crónicas, obviamente están expuestas, ¿cierto?, a sufrir este tipo de situación, ¿no? Igualmente, enfermedades que ocupan la pleura, como he mencionado, el neumotórax y el derrame pleural, ¿no?, si son de suficiente intensidad, van a producir interferencia mecánica con el movimiento del tórax, ¿cierto? Igualmente, las alteraciones a nivel de la pared torácica, ¿cierto?, como son alteraciones como el Guillain-Barré, la miastenia gravis, ¿cierto?, en estos casos, inclusive en las situaciones en las cuales las deformaciones de columna son bastante marcadas, como la cifoescoliosis, obviamente nos ponen una desventaja mecánica para la respiración y pueden generar alteraciones de esta naturaleza. Alteraciones cardiovasculares, hemos mencionado, ¿cierto? La disnea es característicamente, ¿no?, una característica de la falla cardíaca es la disnea, ¿cierto? Ya hemos mencionado que esto está indicando una falla del ventrículo izquierdo. La disnea de transporte, el síndrome anémico, ya lo vamos a comentar más, ¿no es cierto? Y la disnea psicógena, que hemos mencionado, que prácticamente es una disnea que se hace por descarte, ¿cierto? Y ellos tienen algunas características, la disnea, obviamente, disnea de presentación un poco atípica, relacionada con situaciones de estrés o de una situación emocional intensa, entonces
obviamente se presenta esto como un diagnóstico de descarte, habiendo obviamente eliminado las causas anteriormente mencionadas. Se menciona en algunos libros algunos tipos especiales de disnea, pero obviamente esto no es disnea en última instancia real, porque lo que se trata es de una alteración del patrón respiratorio. El patrón respiratorio es la secuencia de los movimientos respiratorios. Desde ese punto de vista, esta secuencia de movimientos respiratorios está, pues, obviamente dependiendo de estructuras subcorticales, ¿cierto? Obviamente son alteraciones involuntarias, ¿cierto? Por alteraciones o por distribuciones subcorticales. Entre ellos tienen ustedes la famosa respiración de Cheyne-Stokes, ¿cierto? La de Cheyne-Stokes, que se caracteriza por episodios progresivos de hiperventilación, llegando a un máximo, a un tope, posteriormente un descenso progresivo igualmente, seguido de una fase de apnea, ¿cierto?, de duración de varios segundos, y nuevamente una reactivación de un nuevo ciclo respiratorio. Entonces, estas variaciones ondulantes de la respiración, intercaladas con fases de apnea, de duración variable, constituyen lo que se llama la respiración de Cheyne-Stokes. El mecanismo fisiopatológico parece ser una hiposensibilidad del centro respiratorio. Durante las fases de apnea, obviamente hay una acumulación de anhídrido carbónico que sube a su nivel máximo para poder estimular el centro respiratorio. Estimular el centro respiratorio, comienza la descarga del centro respiratorio, obviamente hasta que elimina el anhídrido carbónico y nuevamente cae en fase de apnea. Otro tipo de alteración de que se llama del patrón respiratorio es la famosa respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una respiración con ventilaciones bastante amplias, ¿cierto? Y en última instancia es un mecanismo de compensación de la alteración ácido-básica que puede presentar en el paciente. Acompaña a las acidosis, ¿cierto? De esta manera, la respiración de Kussmaul también se denomina, pues, respiración acidótica. Recuerden ustedes que en la alteración ácido-básica las alteraciones se pueden diferenciar en metabólicas y respiratorias. Entonces, cuando el paciente tiene una alteración metabólica, la compensación es de tipo respiratorio. Y al revés, cuando el paciente tiene un desorden ácido básico respiratorio, la compensación es de tipo metabólica. Entonces, en los casos, los pacientes que tienen, pues, una acidosis de tipo metabólica, el mecanismo compensador del pulmón obviamente interviene, aumentando la eliminación del anhídrido carbónico, y el paciente entra en estado de hiperventilación por respiraciones amplias, ¿cierto?, para tratar de regular los pH. Las secuencias de respiraciones pueden estar alteradas, y ahí tienen ustedes una respiración, la respiración irregular, que es la respiración de Biot, donde hay obviamente movimientos respiratorios separados por intervalos diferentes, ¿cierto? Entonces el intervalo no es más o menos una pausa regular, sino las ventilaciones son de diferente magnitud, con intervalos diferentes. Otra, de repente, que es mucho más severa, es la respiración atáxica, en donde no solamente hay alteraciones de la secuencia, sino también de la amplitud de la respiración. Entonces hay respiraciones amplias, respiraciones pequeñas, y la separación entre una y cada una de ellas es también variable. Y finalmente, una forma prácticamente que no es respiración, yo creo que cuando uno ve ustedes un boqueo, que es la respiración del paciente agónico, o la respiración con la de un pez fuera del agua, ¿cierto?, que es una respiración prácticamente que no cumple ninguna función, porque no hay realmente un intercambio gaseoso, la respiración es tan pequeña que no hay incorporación de aire del medio externo, y es la respiración típica del paciente agónico. Otra manifestación que van a encontrar ustedes dentro de las posibles manifestaciones del aparato respiratorio es la cianosis, ¿no? La cianosis, ¿en qué consiste? Simplemente es una alteración de la coloración de la piel, ¿cierto? Entonces, ustedes recuerdan los elementos que intervienen en la coloración de la piel, ¿cierto? El grosor de la piel, ¿cierto?, la presencia de pigmentos, y fundamentalmente tienen ustedes la circulación. La circulación no solamente en cantidad de la circulación, sino también en la calidad de la hemoglobina. Entonces, la circulación, la hemoglobina, cuando está alterada, fundamentalmente cuando aumenta su concentración de hemoglobina reducida, dentro de un rango aproximadamente 5% de la hemoglobina de un paciente normal de 12 gramos, entonces el paciente va a tener una apariencia, ¿no es cierto?, azulada, pero fundamentalmente de áreas bastante irrigadas. Entonces, las áreas preferenciales para ver una cianosis son, pues, obviamente los lechos de las uñas, los labios, la lengua, ¿no?, los óvulos del oído,
¿cierto? Ahí se ve entonces la cianosis, ¿cierto? Ahí está explicado más o menos lo que se ha mencionado. Recuerden ustedes que el umbral cianótico es de 5%, ¿cierto? Eso ocurre en un paciente que tenga pues 12-13 gramos de hemoglobina. En pacientes que tienen pues poliglobulias, por ejemplo, pacientes tienen a veces 17-18 gramos de hemoglobina, el paciente de por sí ya tiene una coloración rojiza azulada. Entonces, obviamente hay que descartar, esto no es propiamente una cianosis con significado patológico, tiene otra significación. ¿Cómo clasificamos la cianosis? La cianosis lo podemos clasificar así: cianosis centrales, cianosis periféricas, puede haber una cianosis obviamente mixta, podemos encontrar también la llamada cianosis diferencial, o sea, presentarse en un área del cuerpo solamente, y otras alteraciones como son las alteraciones de la hemoglobina, como la methemoglobina, la sulfamoglobinemia, ¿cierto? También la ingesta de algunos tóxicos externos, como medicamentos, nitritos, amacetinas, familia, anilina, etcétera, pueden estar implicados. Acá tienen ustedes un esquema donde pueden tranquilamente ver estas situaciones. Primero, el diagnóstico diferencial. No necesariamente toda coloración azular necesariamente es cianosis. Hay que descartar la eritrosis, o poliglobulia, como he mencionado, la arquiriosis, que es una intoxicación por plata, ¿cierto? Y las otras cianosis en relación con alteraciones de la hemoglobina, fundamentalmente la methemoglobina y la sulfahemoglobina, ¿no? Y las alteraciones que cotidianamente nosotros vemos más frecuentemente en la parte clínica son las cianosis, se llama, obviamente relacionadas con retención de anhídrido carbónico. Desde ese punto de vista, ustedes van a encontrar la cianosis que puede ser una cianosis central, ¿no? Y una cianosis de tipo periférico. La cianosis de tipo central, a su vez, puede tener un origen de tipo cardiovascular o puede tener también un origen respiratorio. Y las cianosis periféricas, obviamente, su nombre lo indica, son cianosis que no tienen el componente central, sino obviamente son en la parte distal, obviamente, ¿no? Y en estos casos, lo que se produce la cianosis es un aumento de la extracción de oxígeno de los tejidos periféricos, como ocurre en el vasoespasmo, ¿no? En la función vascular, en la insuficiencia cardíaca. Y en algunas ocasiones el paciente puede tener pues, una participación de ambos mecanismos y configura una cianosis mixta. Acá tienen ustedes un cuadro donde más o menos se puede orientar, ¿cierto?, cuándo estamos frente a un paciente con cianosis central y cuándo con cianosis periférica, ¿no? En la cianosis central, como su nombre lo indica, ¿no?, es una cianosis en la cual obviamente se va a producir de manera generalizada. En estos casos, obviamente ustedes van a ver los lechos uveanos, los labios, la lengua, etcétera, etcétera, ¿cierto? Las mucosas obviamente están azuladas, ¿cierto? El otro elemento, ustedes han visto que la circulación también tiene, entre muchas funciones, interviene en la regulación de la temperatura. De tal manera entonces que un paciente que tiene una cianosis central no tiene alteración de la circulación. En consecuencia, la cianosis se denomina cianosis caliente. No porque tenga fiebre el paciente, sino porque la temperatura obviamente se mantiene dentro del rango normal. Estas cianosis centrales, generalmente si son crónicas, están acompañadas de alteraciones, ¿cierto?, entre ellos la acropatia, dedo de padilla tambor, etcétera, etcétera. Y la médula responde frente a esta disminución, responde con un aumento de la producción de glóbulos rojos que se produce poliglobulia, ¿no es cierto? Y tratándose de las líneas respiratorias centrales, esto puede mejorar tranquilamente con la administración de oxígeno. Al lado de eso tienen ustedes la cianosis periférica, que es lo más localizada, generalmente de manera distal, no compromete a las mucosas. Es una cianosis fría porque el problema está en la circulación y el mecanismo es aumento de la extracción del oxígeno. No hay acropatia, no hay poliglobulia, y estos pacientes obviamente mejoran cuando se estimula la circulación. Ahí tienen ustedes las alteraciones, obviamente, ya desde el punto de vista respiratorio, ¿cierto?, o desde el punto de vista de la cianosis central, puede producirse de causa pulmonar, hipoventilación de diversa naturaleza, alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿no es cierto? Pero puede haber también una cianosis central de causa cardiovascular, y esto se produce cuando hay mezcla de sangre arterial y venosa, como ocurre en las cardiopatías congénitas, tetraplegia de Fallot, etcétera, fístulas arteriovenosas con shunt derecho-izquierdo. Y los derivados de la hemoglobina anormales, como he mencionado, methemoglobina y sulfamoglobinemia. La cianosis periférica
El mecanismo fisiológico es la mayor extracción de oxígeno. Si hay mayor extracción, obviamente se carga más de anhídrido carbónico y el paciente tiene la coloración. Como insuficiencia cardíaca, en el shock de diversa naturaleza, en el vasoespasmo, obviamente en el síndrome de Renault, ¿no? Por la broncoproteinosis y las obstrucciones arteriales puede presentarse fundamentalmente este tipo de sinus. Hay también las preguntas que deben hacer a los pacientes, obviamente dependiendo de la causa, tienen que encontrar el tiempo, la forma si se desarrolló súbitamente, las características, si están los labios azules, el epidermal azul, todo el cuerpo está azul, ¿cierto? Los factores que pueden agravarse, como son la condición del frío, en el Renault, característicamente el paciente cuando se expone al frío se presenta este tipo de situación, ¿no es cierto? Obviamente hay que preguntar si el paciente ha inhalado, ha ingerido determinado tipo de sustancias, ¿no es cierto? Síntomas asociados, si el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene tos, tiene edemas en los tobillos, si es un edema cardíaco, hay dolor torácico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para que puedan orientarse. Otro síntoma de energía que van ustedes a encontrar es el dolor torácico. El dolor torácico también es una situación bastante compleja, porque el dolor obviamente puede ser originario o puede originarse no solamente en estructuras intratorácicas, sino inclusive puede originarse en estructuras extratorácicas, ¿cierto? Recuerden ustedes la inervación es amplia, obviamente a través del nervio gástrico, el nervio vago, los nervios intercostales, el nervio cervical, etcétera, etcétera. La inervación es bastante amplia, no solamente del pulmón, ¿no? Sino también de otros órganos que se encuentran dentro de la caja torácica, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un estudio bastante minucioso. Ustedes ya saben evaluar dolor, hay alrededor de 9 características del dolor que tienen que evaluarse. Fundamentalmente con el dolor de tipo visceral, obviamente si ustedes no hacen la valoración de todas las características, probablemente no vamos a poder llegar a una buena posibilidad, a una buena precisión de lo que está pasando. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que no existe una relación entre la intensidad del dolor y la gravedad de la causa que lo produce. Entonces tampoco no hay que prestarle mucha atención a aquellos que tienen dolores muy intensos, de repente simplemente son músculos esqueléticos. Y otros pacientes que pueden tener dolor no muy intenso, pero de repente están haciendo un problema de tipo coronario, etcétera, etcétera. La localización obviamente es variada. Acá tienen las estructuras que pueden generar dolor, son estructuras torácicas, la pared torácica, contusiones costales, inflamación de las articulaciones, ¿no? Las articulaciones costovertebrales, columna dorsal, nervios, la pleura. Dicho sea de paso, en la pleura, la única pleura dolorosa es la pleura parietal. Entonces, para que haya dolor de tipo pleura, obviamente tiene que haber una irritación de la pleura parietal. Igualmente, el pericardio, ¿no es cierto? La pericarditis, el mediastino, el esófago, etcétera, son estructuras intratorácicas que pueden generar dolor potencialmente. Pero también hay estructuras extratorácicas. Entonces, no me llama la atención que puede haber dolor en los pacientes que tienen cólicos biliares o los pacientes que tienen pancreatitis, pueden referir dolor en a nivel del tórax, es motivo de confusión. Desde el punto de vista, entonces, hay varias cosas que ustedes tienen que diferenciar, ¿no es cierto? El dolor local yo creo que es bastante fácil, sobre todo es un dolor localizado, etcétera, etcétera. Puede ser de una fractura costal, de piel, de músculos, articulaciones y el mismo dolor pleurítico. Pero existen lo que se llaman los dolores propagados o irradiados, ¿no es cierto? Que si hay una compresión radicular, por ejemplo, de la columna, obviamente el paciente va a tener un dolor irradiado hacia el tórax. Igualmente los dolores referidos, ¿no? La referencia del dolor es característica de los dolores viscerales. Entonces no llama la atención que los problemas de tipo coronario, gástricos, vesiculares puedan ser referidos a la caja torácica. Y lo interesante también que es una molestia muy frecuente y el 30% aproximadamente de consultas por dolor torácico son de causa psicógena. Nuevamente, la causa psicógena hay que hacerla como un diagnóstico de descarte, después de haber eliminado todas las posibles causas, problemas u orígenes que hemos mencionado definitivamente. Las causas del dolor, las características del dolor que tienen que preguntar ustedes desde el punto de vista semiológico, que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Hay muchas causas, siempre enfermedades infecciosas. Nuevamente, una neumonía para que produzca el dolor, el tipo pleurítico tiene que irritar la pleura parietal. ¿Ya? Ahora, pueden existir, pues obviamente, procesos intraparenquimales dentro del pulmón, obviamente que no dan dolor. O sea, no llama la atención que el paciente puede tener una neumonía intraparenquimal sin ninguna molestia, un absceso pulmonar sin molestias. Pero si esta compromete la pleura parietal, obviamente el dolor va a ser una forma de presentación.
El tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar también puede originar tranquilamente dolor torácico. Ni hablar que el neumotórax, obviamente, y cualquier proceso neoplásico o inflamatorio localizado en la pleura, obviamente, y traumatismo torácico, obviamente, están dentro de las causas probables de dolor torácico. Procesos cardiovasculares, ya hemos mencionado, enfermedad coronaria, la irradiación característica de enfermedad coronaria, el infarto, la angina, ¿cierto? La pericarditis, la disección de la aorta, que son las tres formas típicas de dolor de procedencia cardíaca, ¿cierto? Pueden estar dentro de los diagnósticos diferenciales. Procesos digestivos, ven ustedes, ¿cierto? Alteraciones a nivel del esófago, síndrome de reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Esofagitis, hernia del hiato, ¿no? Úlcera péptica, tranquilamente pueden ser confundidos con un dolor de tipo respiratorio. Procesos oculares ya mencionamos, enfermedades de la mama, ¿no? Y no olvidarse los dolores de causa psicógena, ¿no? El estudio semiológico lo vamos a repetir, lo conocen ustedes bastante, hay que hacer hincapié en cada una de las características. Algunos tipos de dolor que ustedes deben conocer. El dolor pleurítico, que es lo más característico, es un dolor empuñalada, ¿no? Punta de costado, dicen en los libros, ¿no? Es un dolor obviamente localizado, ¿cierto? Que se incrementa con la tos, con la respiración, ¿cierto? Y está asociado obviamente a tos no irritativa, a tos seca. El dolor de tipo pericárdico, igualmente por irritación de la pleura o del pericardio parietal, obviamente es un dolor que tiene una característica muy semejante al dolor de tipo coronario, con la diferencia que es gravativo, que se incrementa con los cambios de posición, inclusive a veces con una deglución, ¿cierto? Y ustedes han escuchado que el paciente adopta una posición hacia adelante, la llamada posición en plegaria maometana. De esa manera alivia un poco el dolor. El dolor coronario, bueno, que tiene una situación un poquito más característica, es un dolor que tiene un tiempo de duración relacionado con la actividad física, con el esfuerzo, con irradiaciones características que lo van a presentar ustedes en la parte cardiovascular, ¿no? El dolor del músculo esquelético, obviamente, es más relacionado con alteraciones de las estructuras musculares, articulares y óseas, ¿cierto? A veces el antecedente traumático o el antecedente de dolor o de respuesta a analgésicos es bastante más sugestivo de este tipo de dolores, ¿cierto? El dolor aneurismático, que hemos mencionado, es un dolor desgarrante que se irradia longitudinalmente, puede extenderse inclusive a las extremidades inferiores, ¿no? Sin olvidar entonces de considerar que muchos de los pacientes a veces pueden tener simplemente orígenes de tipo psicógeno. Miren ustedes, hay que tener en cuenta que hay dolores potencialmente graves. El dolor del tromboembolismo pulmonar, el dolor del neumotórax de tensión, el neumomediastino, la ruptura esofágica, el infarto agudo del miocardio y el aneurisma disecante. Estos son los dolores que obviamente pueden poner en riesgo la vida del paciente. Muy bien, esto se los dejo, no está dentro de esto, a grandes rasgos. Las enfermedades pulmonares, no solamente pulmonares crónicas, pueden originar una serie de alteraciones en la estructura del organismo, y entre ellos, ustedes han escuchado, la famosa acropatía, que consiste en una alteración en la conformación de la falange distal y de la uña del paciente, ¿cierto? Esto puede expresarse bajo la forma de dedos en pandilla de tambor, ¿cierto? Hay un cambio en la configuración de la falange distal, y las uñas que lo acompañan son las famosas uñas en vidrio de reloj, ¿cierto? Y tienen diversas configuraciones. Tres elementos fundamentales que pueden tener, ¿cierto?, esta acropatía. Una de ellas es la pérdida del ángulo normal, ¿no? El ángulo del Riemann, es el ángulo que se forma, ¿no?, siguiendo el eje de la lámina ungueal con el lecho. Obviamente hay comienza a disminuir